Listo, buenos días con todos. El día de hoy el tema es hiper C de línea base. Vamos a elaborar juntos un hiper C, ¿no? Vamos a utilizar una matriz, una plantilla que tenemos y juntos vamos a elaborar, vamos a aprender juntos a elaborar un hiper C, una matriz de identificación de peligro, evaluación de riesgos y control. Ok, ya saben, cualquier consulta, cualquier pregunta, pueden hacerlo por el chat o levantando la manito para darles el pase y que puedan abrir su micrófono. Mi nombre es Martín Fernández. El propósito de la empresa GCIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. En algunos días de la semana estamos brindando estos webinars gratuitos donde tocamos temas en seguridad patrimonial, liderazgo y, como el caso de hoy, seguridad ocupacional. Ok, ahí Augusto nos comenta que es abogado por la profesión, es un complemento de estas capacitaciones. Excelente, Augusto, y gracias por estar conectado. Listo. El tema de hoy es hiper C de línea base. En todas las disposiciones y cumplimientos en seguridad ocupacional, el hiper C es una herramienta de la seguridad y salud en el trabajo. Hay una base legal y las bases legales nosotros debemos familiarizarnos con las normativas legales, con las normas técnicas, para poder aplicarlo en el centro de trabajo donde nos encontremos. En, Acá en el Perú tenemos una ley, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783, que da todas las disposiciones para cumplir con respecto a la protección, la seguridad de los trabajadores a nivel nacional en todas las empresas, tipos de empresas, aplica a todo, ¿no? Es la ley. En el caso de la minería, tiene su reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. En minería, las disposiciones de este reglamento es elaborar el hiper C de línea base. Por eso que estamos tocando el tema, estamos mencionando a esta normativa legal. Hay un decreto supremo, el 024/2016, que es el que da las disposiciones sobre seguridad ocupacional en minería. Como todas las normativas, incluyendo la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, van teniendo actualizaciones, mejoras, ¿no? A la hora que publican esas mejoras, le llaman modificaciones. Entonces, em, reglamento también ha tenido unas modificaciones al año siguiente, ¿no? Al año 2017, donde modificaron varios artículos del Decreto Supremo 024 del año 2016. Con este decreto 023 del año 2017 hicieron algunas modificaciones a algunos artículos. Esto lo menciono porque hay que tener en cuenta, siempre hay que estar siguiendo las redes sociales de estos organismos oficiales, porque en algunos periodos emiten algunas modificaciones, algunas actualizaciones. Entonces, l- el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería también ha tenido algunas modificaciones. Dentro de esas modificaciones está la elaboración del hiperceno. Hay un artículo nomás que lo menciona, pero no llega a hacer grandes modificaciones. Ok, ¿qué es lo que nos dice la ley de seguridad y salud en el trabajo?
que aplica a todas las actividades, a todas las instituciones, a todas las empresas a nivel nacional. En su capítulo de política nos dice que el empleador debe implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en función del tipo de empresa. En este caso, si hablamos de minería, tiene que implementar de acuerdo a todas las actividades que se realizan en minería. Esta aplicación debe estar, debe considerar, ¿no? Esta función del tipo de empresa debe considerar el nivel de exposición a peligros y riesgo y la cantidad de trabajadores expuestos. La empresa debe adoptar disposiciones efectivas para identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados con el trabajo. El I+C es una herramienta efectiva para identificar los peligros y evaluar los riesgos. Hoy día vamos a utilizar una matriz para poder identificar esos peligros y evaluar los riesgos. La evaluación inicial, ¿no? Continuamos en la ley, en el capítulo de planificación, nos dice que la evaluación inicial de riesgo debe realizarse en cada puesto de trabajo, con el I+C, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Deben estar todos integrados y todos deben conocer, hay que hacer una reunión con todos los trabajadores y orientarlos, darle alguna información sobre los conceptos, los fundamentos de peligros, riesgos y evaluar y analizar con ellos también, ¿no? Ellos son los que conocen mejor sus peligros y sus riesgos. El empleador, o sea, la empresa, debe exhibir la documentación de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus medidas de control. Debe exhibir la matriz. Puede colocarlo en el periódico mural, puede colocarlo en una bolsa, en un ambiente donde está el personal, transita el personal de la empresa. Generalmente se colocan en áreas donde el comedor, los vestidores o el área de descanso, ¿no? Si tuviera. Ahí hay que colocar la matriz luego de haberlo conversado, haber tenido reuniones con ellas, haberlos hecho participar. Entonces, saben de qué documento se está exhibiendo, ¿no? Pero la matriz se debe exhibir. Cuando llegan los fiscalizadores, buscan ellos que este documento esté exhibido, ¿no? Que esté publicado. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, seguridad, salud ocupacional, es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de todas las actividades que se hagan en seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa, ¿no? El empleador, la dirección de la organización debe evidenciar, debe mostrar su liderazgo y su compromiso con la seguridad y salud en el trabajo. Parte de este liderazgo es que el empleador delega sus funciones en la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que existen las áreas de seguridad y salud en el trabajo, la jefatura, ¿no? Y toda un área implementada porque le delega sus funciones a estas personas quienes son las que van a desarrollar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Y como comentábamos al inicio, el, este I+C de línea base se aplica en unidades mineras, todo lo que son unidades mineras. Una empresa que no se dedica a unidades mineras también puede utilizar
método de IPRC de línea base, tiene la facultad de escoger cualquier método y también puede escoger eso. Pero en minería sí es obligatorio porque el reglamento de seguridad y salud en el trabajo lo indica. Vamos a ver también esa parte, ¿no? Es en donde el reglamento de seguridad y salud en el trabajo lo menciona. Dentro de del reglamento de seguridad y salud en el trabajo hay una larga lista de definiciones, de términos, ¿no? Que debemos estar familiarizados. Vamos a revisar un par de definiciones para ver y entender que los que estamos involucrados y los que interactuamos, trabajamos, brindamos servicios a unidades mineras, también estamos obligados a elaborar, desarrollar un IPRC de línea base. Ok, una definición, un término es las actividades conexas a la actividad minera. Son cualquiera de aquellas tareas o subactividades que se realiza de manera complementaria a la actividad minera en el cumplimiento de las labores. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades conexas en las actividades? ¿Cómo, si nos encontramos dentro de esas actividades conexas o sabemos cuáles son esas empresas que realizan estas actividades conexas en la actividad minera? ¿Qué opinan? ¿Qué información tienen con respecto a actividades conexas a la actividad minera? Si nos encontramos trabajando dentro de minería o pensamos brindar algún servicio, trabajo dentro de minería. ¿Qué actividades? Y por eso al inicio preguntaba en qué sector se encuentran laborando para poder ir ubicando, ¿no? ¿Qué actividades conexas son las actividades en minería, ¿no? Conexas a la actividad minera. Déjenlo ahí su comentario para ir ubicando. Las actividades conexas, ahí Giovanni nos dice banco, no es el banco, transporte, mantenimiento, nos dice Efraín, transporte, nos dice Roswell, ok, es correcto. Y vamos a ver qué nos dice el reglamento de seguridad en minería, ¿no? Seguridad y salud ocupacional en minería con respecto a las actividades conexas. Son las construcciones civiles, ¿no? Cuando hay trabajos de construcción, en todas las unidades mineras se realizan trabajos de construcción, hay empresas que brindan permanentemente ese trabajo, como dice Julián acá, obras civiles, montajes mecánicos, hay mantenimiento, hay empresas que no son unidades mineras, pero que dan servicios, brindan servicios. Entonces, esas son actividades conexas y tienen que alinearse con el, el, el reglamento de seguridad ocupacional en minería. Los que realizan trabajos eléctricos, como dice Lisa acá, los campamentos también, ¿no? Los sistemas de transporte y uso de maquinaria. Algunas unidades mineras tienen sus propias maquinarias, sus propios vehículos y hay empresas que brindan esos sistemas de transporte, que brindan servicios con maquinaria. Entonces, esas son empresas conexas, los que realizan mantenimiento mecánico, empresas que realizan mantenimiento eléctrico dentro de la unidad minera, entonces son actividades conexas a la actividad minera. Los comedores, los hoteles, ¿no? Los servicios médicos, como comentó, ahí nos comentó Liz, ¿no? Los servicios médicos. Dora nos dice el servicio de lavado de equipos también, ¿no? Entonces, todas las actividades que se realizan de servicios a a las unidades mineras son actividades conexas. Y dentro de eso están también los servicios de seguridad privada, los de vigilancia, ¿no? Servicios de seguridad privada. Entonces, las empresas de seguridad privada
son empresas conexas cuando están brindando un servicio a la unidad minera. ¿Ok? Entonces, esto hay que familiarizarnos con estas definiciones y con la lista que tiene el reglamento, que es una lista muy interesante, donde vamos a ir entendiendo y comprendiendo los términos, ¿no? Las definiciones, a qué se refiere. Como mencionaba, los servicios de seguridad privada dentro de las unidades mineras o proyectos o cierre de minas, ¿no? Son actividades conexas, ¿no? Son actividades conexas y deben alinearse al reglamento interno, al reglamento de seguridad y salud ocupacional de minería. Toda su documentación, toda su información deben estar alineadas con el reglamento. Ok, y este reglamento, el reglamento de seguridad ocupacional en minería, tiene un capítulo que nos da las disposiciones sobre la identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas de control, el IPRC. ¿Qué nos dice? El reglamento, ¿ah? El titular de la actividad minera debe identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control con la participación de los trabajadores. La ley también lo menciona igual, con la participación de los trabajadores. Entonces, debemos ser proactivos y hacer que los trabajadores conozcan estas definiciones, estos conceptos sobre I per se y el proceso de identificar peligros. Y para la actividad minera incluso habla de identificar permanentemente, ¿no? Y ese es el trabajo que se debe hacer no solo en la actividad minera, sino de manera general. Los trabajadores del Reglamento de Seguridad Ocupacional en Minería nos dice que los trabajadores deberán identificar los peligros, evaluar los riesgos para su salud e integridad física y determinar las medidas de control según el IPRC continuo, que es el anexo 7, las que serán ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. En una unidad minera hay diversas empresas, diversas áreas, ¿no? Y los trabajadores de esas áreas tienen supervisores. Es una obligación también en minería que los trabajadores cuenten con su nivel de supervisión, ¿no? Supervisores, permanentemente. Entonces, estos supervisores son los que pueden confirmar que el IPRC continuo se ha elaborado de manera adecuada o hay que modificar algo en esta evaluación. El anexo 7 está por acá. A ver, voy a... Ok, este es el anexo 8. Ok, me confirman si visualizan el... A ver, un ratito. Me confirman si visualizan el anexo 7. Sí, ese es el anexo 7 que el mismo reglamento de seguridad ocupacional en minería entrega. Esto se aplica en minería, ¿ok? El anexo 7 es un formato. Hoy día no vamos a hablar del IPRC continuo, vamos a hablar del IPRC de línea base. En otra oportunidad estaremos programando una capacitación para hablar sobre el IPRC continuo, que es el anexo 7. El reglamento de seguridad ocupacional en minería lo indica, ¿no? Que se debe hacer identificar los peligros, evaluar los riesgos de manera permanente en este documento, ¿no? En esta herramienta que es el IPRC continuo del anexo 7.
El titular de la actividad minera para controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá seguir la siguiente jerarquía en el IPRC. La eliminación, ¿no? Para controlar, corregir o eliminar debe seguir este orden, ¿no? La eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y finalmente el uso de equipos de protección personal. Ese es el orden, esa es la jerarquía que deberá seguir, que vamos a verlo a la hora que vamos a ir elaborando el IPRC, ¿no? En la plantilla, en el formato. ¿Qué más nos dice el reglamento de seguridad ocupacional en minería? Que el titular de la actividad minera debe elaborar la línea base del IPRC de acuerdo al anexo 8. Y sobre dicha base debe elaborar el mapa de riesgos. También el mapa de riesgo es una herramienta del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los cuales, tanto el IPRC como el mapa, van a formar parte del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. Y aquí está el anexo número 8. Este es el formato, la plantilla que nos entrega el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Esta es la plantilla, este es el formato con el que vamos a trabajar. La línea base del IPRC, el documento, la herramienta que hemos visto, debe ser actualizado anualmente y cuando se realicen cambios en los procesos, se realicen cambios en los equipos, en las herramientas, en los ambientes de trabajo, cuando ocurran incidentes peligrosos o cambios en la normativa, ¿no? Si hay algunos cambios, hay que actualizar el IPRC. No necesariamente tenemos que esperar al año. Si ocurrieran algunos cambios en los procesos, en los equipos, en las herramientas, ¿no? Tenía una herramienta y traen una más moderna, un equipo con diferentes condiciones, entonces ahí hay que actualizar el IPRC. Si no se presenta ninguna de estas situaciones, debe ser actualizado una vez al año, ¿no? Y en minería, toda labor debe mantenerse en toda labor, en, en oficinas, en el campo, en los diferentes componentes de una unidad minera, debe mantenerse una copia del IPRC. Recuerden que la ley y el reglamento también lo menciona, debe exhibirse el IPRC. Entonces, en estas labores, en estas oficinas, en estas diferentes instalaciones que tiene una unidad minera, debe exhibirse el IPRC de línea base, actualizado de las tareas a realizar, ¿no? Estas tareas se realizarán cuando los controles descritos en el IPRC estén totalmente implementados. O sea, no es solo elaborar el IPRC y tener un documento, sino que debe estar implementado. Esos controles que se determinan en el IPRC deben estar implementados. En todas las labores, las unidades mineras, los proyectos, ¿no? Hay unidades mineras que también tienen sus perforadoras, sus proyectos muy cercanos en todas las labores. Y las actividades conexas también deben tener, y por eso es que en los diferentes lugares de las unidades mineras se exhibe el hiperceno, la hojita de las actividades que se realizan en esa unidad. No es necesario de repente colocar todo el paquete del hiperc donde están todas las actividades. De preferencia, solo las que están en esa área con los trabajadores de ese lugar. Ok, entonces, luego de haber visto algunos conceptos, algunas definiciones y los lineamientos que nos da la normativa del reglamento de seguridad ocupacional en minería, vamos a introducirnos en la elaboración
de la línea base del I per C. ¿Ok? ¿Qué es el I per C? El I per C, como definición, como concepto, es el proceso sistemático. Y hoy día vamos a hacer ese proceso sistemático que se utiliza para identificar peligros, evaluar riesgos, sus impactos y para implementar los controles adecuados con el propósito de reducir los riesgos. Dentro y para poder identificar los peligros tenemos que saber en algunas definiciones que se encuentran, los términos que se encuentran dentro de esta matriz, que es el proceso, ¿no? Proceso son las operaciones industriales o de servicios desempeñadas por el empleado. Voy a ir. Este es el mismo documento que hemos visto, la matriz, la plantilla, pero ya está con algunas fórmulas que le dan color a la clasificación de los riesgos y vamos a ir llenándolo junto con ustedes. Vamos a colocar como proceso las actividades, como estamos hablando de minería, las actividades de exploración, este, explotación y el beneficio, creo que también pone beneficio de minerales, ¿no? Ese es el proceso y algunas definiciones más, ¿no? Pero para el ejercicio vamos a utilizar esta definición. Si se visualiza la pantalla y se ven las letras, me van avisando, sino para ir agrandando la pantalla, porque vamos a ir interactuando con este documento para poder elaborar y llenar el documento con el aporte de ustedes. Ok, las unidades mineras tienen diferentes subprocesos, ¿no? Dentro de todas las unidades, de todos sus componentes, ¿no? Y dentro de todo eso se debe identificar los peligros y evaluar los riesgos. Para poder identificar los peligros y evaluar los riesgos, tenemos que identificar los puestos de trabajo y las actividades que tienen esos puestos de trabajo, ¿no? ¿Qué labores realizan, qué actividades realizan? Y dentro de la plantilla está colocar las actividades. Y hay actividades rutinarias, que es la secuencia de actividades que se realizan repetidamente, ¿no? Las cuales son programadas, no programadas, pero que se realizan diariamente, ¿no? Servicio de mantenimiento o limpieza en un campamento se realiza diariamente. El servicio de, de preparación de alimentos, ¿no? En los comedores se realiza diariamente. El servicio de seguridad, vigilancia, ¿no? Seguridad privada se realiza diariamente. Los trabajos de minería, ¿no? Para la perforación, este, el uso de materiales, ¿no? El traslado se realiza de manera diaria. Entonces ahí estamos hablando que los trabajadores realizan actividades rutinarias. Y luego hay actividades no rutinarias, que son las que se desarrollan eventualmente, no incluida en el planeamiento periódico, ¿no? Del proceso. Y eso suele ocurrir, ¿no? No es rutinario, por ejemplo, una parada de planta, ¿no? Que se hagan una construcción, una modificación en determinado lugar de una unidad minera, no son actividades rutinarias, ¿no? Entonces, los trabajadores dentro de sus actividades realizan actividades rutinarias y no rutinarias. Dentro de la matriz debemos colocar esas actividades, ¿no? Vamos a ir viendo y vamos a identificar qué actividades. Si ustedes tienen una sugerencia, yo he colocado ahí unas imágenes que vamos a poder utilizar, pero si ustedes desean
eh, realizar esta matriz, llenar esta plantilla con algunas actividades que realizan. Me escriben ahí al chat y lo vamos considerando. Ok. Dentro de estas actividades, los trabajadores para poder realizar sus actividades tienen tareas, ¿no? Y estas tareas tienen un trabajo con un tiempo límite, ¿no? Para que se puedan realizar. Para realizar las tareas y complementar sus actividades se requiere organización, un orden, ¿no? Esto es parte del trabajo diario y del que hacemos nosotros todos los días. Y como les comentaba, tenía esta imagen y vamos a utilizar esta actividad, el trabajo que realiza este trabajador dentro de sus labores, ¿no? Mi mi consulta, ya hice una, ¿será una actividad rutinaria o no rutinaria el abastecimiento de ácido corrosivo en una unidad minera? Los que trabajan en unidad minera seguramente van a poder definirlo más rápido. Jack nos dice, es una actividad rutinaria. ¿Con qué frecuencia se realiza un abastecimiento de ácido corrosivo? ¿Una vez a la semana, todos los días, una vez al mes? Ok, entonces vamos a ir ingresando información. Tenemos que el proceso son las actividades de exploración, explotación, beneficio de minerales, ¿no? Ok, ya que nos dice interdiario. Ok, vamos a colocar. Entonces, si es interdiario, con eso es vamos a considerarlo dentro de la matriz. Walter nos dice, el I per C no es cuando se empieza una obra. Am, el I per C se realiza cuando se inician labores y en una obra también. Si es que van a iniciar una obra, se inicia el I per C. En unidades mineras, el I per C se debe utilizar siempre y se debe actualizar una vez al año. Y esta actualización, vamos a exagerar un poquito, por ejemplo, no había algún proceso, alguna actividad, no existía, por decir, abastecimiento de ácido y de repente se hace el abastecimiento. Entonces, a eso tiene que actualizarse. Para eso se usa el hipersen. Carlos nos dice si es rutinario, se elabora siempre. Ok, entonces vamos a colocar acá abastecimiento de ácido corrosivo, ácido corrosivo en la unidad minera, ¿no? En la unidad minera. Ok. Este trabajador realiza algunas tareas, realiza varias tareas para em, realizar este trabajo. Y ustedes tienen que irme ayudando para poder llenar esta plantilla. ¿Qué tareas, así como vemos en la imagen y un poco de conocimiento e imaginación, qué actividades realiza el conductor para abastecer, llegar con el vehículo, abastecer ácido corrosivo a la unidad? ¿Qué tarea realiza? Una tarea, vamos a enumerarla, puede ser verificar y comprobar la operatividad del vehículo. Puede ser una tarea. Una segunda tarea, y ustedes escriban o abran su micrófono para que me den las ideas y los vamos llenando.
Una segunda tarea puede ser verificar que toda la estructura no presente daño, ¿no? Y verificar también que la manguera con la que va a extraer o sacar o colocar esté en buen estado, ¿no? Imagino que es trabajar con una manguera, un soporte que va del cilindro Ok, del camión al pozo. ok, conforme verificar el buen estado de la manguera, ¿no? Manguera, de las mangueras o la manguera de abastecimiento. ¿Qué más? A ver, aquí nos han escrito. Carlos Gómez nos dice usar el EPP adecuado. Ok, está bien. Estacionar en el área asignada es otra tarea. El del EPP también. Vamos a poner estos dos. Cuatro. Otra tarea es estacionar el vehículo en el área asignada. Em, acordar el área donde se va a realizar la actividad. De repente él va a colaborar, ¿no? En esta y otras personas de la misma unidad seguro lo van a ayudar. Pero vamos a considerarlo, asegurar el área donde se va a realizar la descarga. Ok. Y utilizar, otra de sus tareas es utilizar adecuadamente los equipos de protección. Delimitar el vehículo en el lugar. Claro, asegurar el área, ¿no? Asegurar el área. O vamos a ponerle acá. Yo delimitar. Está considerando todo lo que nos están escribiendo para más información, nos va a ayudar a poder hacer un mejor análisis, ¿no? Y o delimitar el área. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí uno más. Comunicar el inicio de la carga. Ok, excelente, ¿no? Buen aporte. Gracias, Augusto. Ahí vamos a colocar esto. Comunicar al responsable, ¿no? El inicio y término también de, de la descarga, ¿no? Descarga del material. De la descarga vamos a ponerle. Listo. Ya nos dice o no, verificación del precintado. Eso podemos ponerlo en algunas de que hemos puesto al inicio. A ver, ok. Acá está. Verificar que la estructura no presente daños que está la manguera, presente daño y cuente con su precinto. Ok, gracias ahí por, por la información que nos están brindando y esto nos va a servir para ir armando la plantilla, ¿no? De este IPRC.
Ok, entonces ya hemos definido tareas y seguramente hay mucho más em, y si estaría el trabajador, el conductor, seguro tendríamos una lista más larga de de sus actividades. Ok, Julián nos dice, utilizar adecuadamente los equipos sería una medida de control. Ok, sí es una medida de control, pero es una actividad que realiza. Ok, vamos a ir viendo y ahí nos vamos ubicando y si hay algo que corregir, lo vamos a corregir. Gracias, Julián. Listo. Entonces, continuamos. Esta matriz nos también nos indica que hay que identificar el peligro. El concepto, la definición de peligro es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y o ambiente, medio ambiente, ¿no? Que puede generar daño. Y riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipos y al ambiente. Este este material peligroso puede generar daño a las personas, puede generar daños al medio ambiente, puede generar daños si ocurre un derrame, ¿no? ¿Qué nos dice esta señalización? Que es un material corrosivo. Este es un número de internacional que califica también, esto ya es parte del libro naranja, no vamos a entrar en esta definición. Y aquí tenemos el rombo, ¿no? De seguridad, donde también nos indica el daño, ¿no? Lo peligroso que es este material. El 3, ¿a qué hace referencia? A ver, los que están conectados. El 3, ¿a qué hace referencia en este triángulo? Roxel nos dice a la salud, Dora nos dice a la salud. Excelente, Roxel, gracias. Y en en el, gracias Jack, en el nivel tenemos, ¿hasta qué nivel tenemos en en estos daños a a la salud? Desde cero, ¿hasta qué nivel tenemos en daño a la salud? Hasta 4, ¿no? Dice Elvis. Ok, entonces si tenemos una señalización que nos dice que en daño a la salud por el color azul está en 3, entonces es peligroso el material, ¿no? De tener contacto con una persona le va a generar graves daños a la salud. Ok, y el rojo nos hace referencia a qué riesgo. Acá, el rojo. Este material nos dice, cuando está en color rojo, el rombo, nos dice que el color rojo es cuando es inflamable, ¿no? Explosivo. Gracias, Dora. Y grado de inflamabilidad, inflamable, no. Gracias, Roswell, Jack. Y tenemos cero. Entonces, no hay riesgo a la salud, perdón, de inflamabilidad porque no es inflamable este material. Y el número 2, perdón, en el color amarillo nos hace referencia a ver ahí, participen por favor, ayúdennos a todos, a qué hace referencia el color amarillo. Estamos hablando del rombo a reactividad, ¿no? Que este material puede ser reactivo en determinadas condiciones y el nivel, como es siempre de 0 hasta 4, hay un nivel intermedio, ¿no? Medio de reactividad con otros materiales. Si vamos a la hoja de seguridad del producto, ahí vamos a encontrar el detalle, ¿no? Al MSDS, ahora creo que le llaman SDS.
pero es la hoja de seguridad. Y tenemos un símbolo blanco, ¿no? Con una W tachada que nos hace referencia a que este producto no puede tener contacto con ¿qué? ¿A qué nos hace referencia ese símbolo? En el color blanco. No puede tener contacto con agua. Ok, gracias, Rob. Esa es la referencia. Entonces, tocaba este punto, ¿no? Que es parte de la seguridad ocupacional y los conocimientos que debemos tener, porque sobre todo en unidades mineras hay materiales peligrosos con el cual vamos a estar cerca o vamos a estar manipulando o vamos a estar interactuando, ¿no? O muy cerca. Entonces es importante conocer todas estas señalizaciones también, ¿no? Ok, entonces sabemos que es un material, este ácido corrosivo, es un material peligroso que puede hacer mucho daño a la salud, no es inflamable, es reactivo, ¿no? Medianamente reactivo y no puede tener contacto con agua. Miren toda esta información que nos brinda esta señalización. Ok, entonces vamos a ir, antes de entrar a la evaluación, vamos a ir a la plantilla y vamos a identificar los peligros y los riesgos. ¿Qué peligro podemos identificar de este proceso y de estas actividades que realiza el, el conductor que hace el transporte del material peligroso? ¿Qué peligros se identifican? Pueden escribir o pueden levantar la manito para darles el pase con el micrófono, ¿no? Abrir su micrófono. Ok. El peligro es el mismo material, ¿no? Hay que identificar el peligro. Ahí Russell nos dice para cuál tarea. En general, Russell, eh, el peligro es el material, es el contacto con el ácido. Ese es el peligro. Y ustedes mencionen también, el derrame de ácido es el riesgo. Las fugas en las mangueras es el riesgo, ¿no? Riesgo de fuga, riesgo de derrame, y eso lo vamos a evaluar. El peligro es el contacto con el ácido corrosivo. Em, Ahí Roxel nos hizo un comentario, ¿no? Respecto para cuál tarea, ¿no? Por ejemplo, verificar y comprobar la operatividad del vehículo en el traslado, en el desplazamiento, en el manejo del vehículo, ¿no? Mientras se está desplazando a la unidad minera, ¿cuál sería el peligro en ese caso, en la conducción del vehículo? Un- una conducción inadecuada o este o conductores manejando de manera inadecuada también, ¿no? Ese es el peligro con el que nos podemos encontrar. Ujú. En, en la verificación, por ejemplo, en la tarea,
de verificar el buen estado de la manguera, del abastecimiento, en buen estado de la manguera, podría, si la manguera no está en buen estado, podría haber un contacto con con el material, ¿no? Con el ácido, ¿no? Estacionar el vehículo, el peligro podría ser la conducción inadecuada, ¿no? Y dentro de esta conducción inadecuada, como estamos haciendo un ejercicio, no, no vamos a alargar mucho si entramos en todos los detalles de estado somnoliento, ¿no? Que es parte también del peligro, pero vamos a considerarlo de manera general, Walter, como conducción inadecuada, ese estado somnoliento, ¿no? Ok, asegurar, otra actividad, asegurar, delimitar el área donde se va a realizar la descarga. Ahí, por ejemplo, el trabajador no está cerca del vehículo, no está en contacto con el vehículo, está delimitando el área. Si el área es inestable, tiene desniveles, ¿no? Y es lo que generalmente hay en las unidades mineras, podría tener una caída, un tropiezo. Entonces ahí estaríamos hablando de que un peligro sería el piso a desnivel, ¿no? Si es que fuera el caso. De repente el área donde está estacionar o va a estacionar está bien nivelado, entonces ese no sería el riesgo. Y así estaríamos colocando los peligros. Acá vamos a considerar la observación que nos hizo con respecto al uso de Julián, el uso de los CPP. Vamos a colocar, utilizar adecuadamente, ¿no? Si no, vamos a utilizar colocarse, ¿no? Una de sus actividades es colocarse los equipos de protección. Ok, listo. Entonces, tenemos acá y vamos armando nuestra plantilla con respecto a los peligros. Y los riesgos, ¿cómo, qué riesgos consideramos? En la conducción inadecuada o conductores manejando de manera inadecuada en la vía, ¿cuál sería el riesgo? Ok, Elvis nos dice choque, volcamiento, choque, vamos a ponerlo, riesgo de choque con otros, con otro vehículo, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo hemos visto en la carretera central, suele ocurrir. ¿Qué otro riesgo tendríamos? Por ejemplo, acá en verificar que la estructura del vehículo no presente daños, cuente con su precinto, verificar la manguera. El contacto, el peligro es el contacto con el ácido corrosivo, ¿no? O, este, el ácido corrosivo, ¿no? Estar expuesto al ácido corrosivo. ¿Cuál sería el riesgo? En el contacto, ¿no? Sí, Elvis. El contacto con con la piel del trabajador, la inhalación también podría ser la inhalación del, del ácido, ¿no? Corrosivo. Otro riesgo es el derrame del ácido corrosivo, ¿no? Y ahí entra un poco lo que dice José, el daño ambiental, ¿no? A la hora de que se... Viene el menú que te deje nomás después de. Te deje nomás y después después te van a yapear, listo, dice. ¿Sí me explica? Ya. eh, enfermedad
respiratoria, nos dice Carlos, ya eso viene a ser las consecuencias, ¿no? De que se concrete ese riesgo, de que ocurra, ¿no? Ese riesgo que estamos identificando. Ok, entonces como parte del ejercicio, estamos llenando este formato, este modelo, y vamos ahora a la diapositiva. Y en esta matriz de I per C, de línea base, se debe realizar la evaluación de riesgo, que es el proceso que va a permitir valorar el nivel, el grado y gravedad. Le vamos a dar un puntaje para tener un resultado. Esta evaluación de riesgo nos va a brindar información para que el empleador tome decisiones oportunas, de prioridad y de acciones preventivas, ¿no? Es parte de esta matriz y en todos los procesos, en todos los diferentes métodos de evaluación de riesgo, incluyendo este de línea base, se debe realizar la evaluación de riesgo. Y este es un concepto, una definición también que debemos tener en cuenta como parte de la evaluación de riesgo, que es la severidad. La severidad del riesgo es definida como las consecuencias posibles o condiciones inseguras, tomando como referencia el peor escenario previsible. Algunos nos escribieron y colocaron una enfermedad, derrame, daño ambiental, ¿no? Esa es la severidad y hay que medirla también, hay que darle una calificación de acuerdo a unos criterios que nos entrega esta misma herramienta y vamos a ir evaluando, ¿no? Ya vamos a ir entrando a la evaluación y estos son los criterios de la evaluación de la severidad. Tenemos dentro de estos criterios la lesión personal, daño a la propiedad o daño al proceso. Cuando hablamos de lesiones personales, hablamos de varias fatalidades, varias personas con lesiones permanentes, la severidad es catastrófica. O sea, de ocurrir un incidente, que produzca ese riesgo que hemos identificado, entonces se califica y se valora dentro con esta tabla, ¿no? Con estos criterios. Mortalidad o pérdida mayor cuando hay una mortalidad o la persona queda en estado vegetal. Este es en lesiones personales, ¿no? Pérdida permanente cuando las lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida. Lo deja inválido, ¿no? Enfermedades ocupacionales avanzadas. Un daño con este material peligroso va a generar enfermedades ocupacionales, lesiones que van a incapacitar a la persona temporalmente o lesiones por posición ergonómica, la severidad es pérdida temporal. Y pérdida menor cuando la lesión no incapacita a la persona o son lesiones leves. Entonces acá tenemos una tabla que nos da estos, ¿no? Tenemos estos criterios, la severidad, y dentro de estos criterios hay daño a la persona, a la propiedad, y que lo valoriza, ¿no? Económicamente, o daño al proceso, que paraliza la actividad, paraliza el proceso, y de acuerdo a eso se califica de acuerdo a la severidad. Entonces, vamos a tener en cuenta esta tabla para calificar la severidad. Y también en esta matriz nos entrega la definición y el concepto y evaluar la probabilidad, que es la posibilidad de que la exposición al factor de riesgo, riesgos que hemos identificado, genere consecuencias no deseadas, ¿no? Dicha probabilidad
está directamente relacionada con los controles que la empresa haya establecido para minimizar o eliminar el riesgo. Y nos entrega otra tabla de probabilidad con criterios. Hay una probabilidad de frecuencia y hay una probabilidad de exposición. Y por eso hablábamos de actividad también rutinaria, no rutinaria, porque eso nos va a dar una referencia, ¿no? Con que la actividad se realiza diariamente, semanal o mensual. En la probabilidad de frecuencia, cuando lo calificamos que es muy común, es que sucede con demasiada frecuencia esa actividad o ese incidente, ¿no? Ese riesgo que hemos identificado. Ha sucedido o es probable que suceda cuando sucede con frecuencia, sucede ocasionalmente, ¿no? El incidente o el peligro podría suceder, o es posible que suceda, o raro que suceda, ¿no? Muy poco probable que suceda, está en la probabilidad de frecuencia, rara vez que ocurre, no es muy probable que ocurra. Y prácticamente imposible que suceda cuando es muy rara vez que ocurre o imposible que ocurra. Y está la exposición de las personas también. 6 personas a más que están expuestas varias veces al día, es común o muy probable. Moderado, pocas. Moderado cuando hay de 3 a 5 personas expuestas ocasionalmente. Y pocas también de 1 a 2 personas expuestas. Estas tablas tenemos que tenerla en cuenta para realizar la clasificación del riesgo. El objetivo de la clasificación del riesgo es determinar hasta qué grado es factible combatir los riesgos que hemos encontrado. Esta es la matriz que nos va a servir como referencia, ¿no? Hemos visto que hay una tabla que nos da la severidad y vamos a eh, evaluar y la probabilidad también que está acá. Este es el nivel de riesgo, alto, medio, bajo, los plazos de las medidas correctivas y la descripción cuando se califica alto, medio, bajo, y estos son los colores. Entonces, no vamos a la matriz. Está la matriz aquí. Vamos a utilizar o vamos a escoger el riesgo de choque con otro vehículo. ¿Cuál sería el nivel de severidad? Acá está la tabla. De ocurrir ese choque con otro vehículo en la vía, sería catastrófico, mortalidad por pérdida mayor, pérdida permanente, pérdida temporal, pérdida menor, en lesión personales, en daño a la propiedad y daño al proceso. ¿Qué calificación le daríamos para este ejercicio? Por supuesto que estas evaluaciones de riesgo, y por eso es importante la participación de los trabajadores, porque ellos conocen todos esos detalles, ¿no? Entonces, de repente para nosotros es muy alto, ¿no? Hay una probabilidad alta de que ocurra un choque entre los vehículos, pero los conductores y el conductor conocen mucho más la vía, las horas en que sale y va a poder darnos una referencia mejor. A ver, ¿qué es? Walter nos dice mortalidad. De ocurrir un accidente con el vehículo, habría una mortalidad en la persona. ¿Ok? Entonces, ahí estamos hablando y nos vamos a la matriz. Mortalidad 2. ¿Ok? Y vamos a calificar acá. Vamos a borrar esto. La clasificación está con fórmula para que ya nos pueda dar más rápido la información. Mortalidad, dijo. Mortalidad número 2.
Ok. Voy a poner un poquito más grande el número. Ok. 2. Y en nivel de probabilidad, nos vamos a la tabla. En la evaluación de riesgo siempre debemos ir a estas tablas que nos entrega el mismo anexo. Es parte de la línea de base, del IPC de línea de base. ¿Cómo calificaríamos este peligro del riesgo de choque con otros vehículos? Ya lo hemos visto como nivel de severidad 2 de mortalidad, y el nivel de probabilidad. Es muy frecuente que sucedan choques entre camiones, sucede con frecuencia, no sucede con demasiada frecuencia, sucede con frecuencia, sucede ocasionalmente, rara vez ocurre. ¿Qué calificación le pondría? Para el ejercicio, ¿no? Podría suceder, posible. Ok, gracias, Walter. Walter nos está apoyando ahí con las calificaciones. Entonces, en el nivel de probabilidad, estamos hablando, podría suceder, posible. Podría suceder, posible. C. Vamos a colocarle C. C. ¿Y qué nos arroja la clasificación del riesgo? Nos arroja color rojo y nos arroja un puntaje de 8, ¿no? Es la clasificación. Hemos hecho una evaluación de riesgo, el IPER-C, y tenemos una clasificación. ¿Qué nos dice, de acuerdo a la matriz, en el nivel 8? ¿No? Acá está el nivel de riesgo. Alto, ¿no? En el color alto es un riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos operacionales en la labor. Entonces, vamos a continuar con lo que nos dice la diapositiva. Entonces, luego de haber evaluado, después vemos otro ítem, luego de haber hecho la evaluación de riesgo, entonces tenemos un resultado y es alto, ¿no? El nivel de riesgo en base a la evaluación que hemos hecho. Entonces, tenemos que controlar ese riesgo. Y el control de riesgo es el proceso de tomar decisiones basadas en la información que ya hemos obtenido en la evaluación de riesgo. Por eso hablaba de que el IPRC es un proceso sistemático, ¿no? Este control de riesgo se orienta a reducir los riesgos a través de las propuestas de medidas correctivas que se cumplan, ¿no? Y una revisión y evaluación periódica de que esas medidas sean eficientes. Y lo vimos en las primeras diapositivas, tiene jerarquía. Esos controles tienen, en la primera acción es o eliminación, se modifica el diseño para eliminar el peligro. Sustitución, se deben sustituir los materiales peligrosos por materiales menos peligrosos o reducir la energía del sistema. Controles de ingeniería, se involucra el rediseño del equipamiento, del proceso o de la organización del trabajo. Se cuentan con dispositivos derivados de avances tecnológicos. Por eso, en una de los comentarios pusieron que el conductor podía estar somnoliento. Por eso es que estas unidades y muchas unidades en minería tienen estos controles dentro de la cabina antisueño, ¿no? Anticansancio, antifatiga. Entonces, justo por eso son controles que se la van implementando, ¿no? Por los riesgos que han sido evaluados, ¿no? Estos controles tecnológicos van a ayudar a que los peligros sean contenidos o aislados de la mejor manera. Luego están los controles administrativos,
que se trata de un reforzamiento de los controles anteriores. También se refuerzan aquellos controles implementados para riesgos leves. La utilización de los controles administrativos va a generar conciencia, advierte al trabajador de un peligro determinado y las medidas que se deben tomar. Mucho entra acá la capacitación, la sensibilización, las políticas, los procedimientos, los checklists, las listas de verificación dentro de los controles para sensibilizar al trabajador, ¿no? Advertir y sensibilizar. Y finalmente, dentro de esta jerarquía de control están los equipos de protección personal. Son los dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que pueden amenazar su seguridad y su salud. ¿Ok? En la descarga, el conductor se coloca su equipo de protección en la descarga, pero de repente en el traslado no, ¿no? Cuando está conduciendo, en el desplazamiento. Ahí un equipo de protección puede ser el lente para, ¿no? Con UV, protección UV, otro equipo de protección, o como parte de los equipos de protección puede ser la crema protectora del sol, porque durante el manejo de repente hay este, sol, ¿no? Llega los rayos ultravioleta. Entonces, hay otros equipos durante esas actividades que va a ir realizando el trabajador para cumplir con su tarea, ¿no? Con su tarea de descargar, trasladar, desplazarse, trasladar y descargar ese material peligroso, ¿no? Los equipos de protección, en este caso, ya se colocan a la hora de que van a hacer la descarga. Entonces nos vamos a la matriz. Está la matriz, acá está. Y ya tenemos una clasificación, un puntaje. Ya hemos visto que el nivel de riesgo es alto. ¿Y qué debemos hacer? Debemos tener controles. Vamos a ver esos controles. ¿Qué controles deberíamos implementar? Podemos eliminar el trabajo, el traslado, se debe realizar, se tiene que realizar, se requiere la descarga, el material, no se puede eliminar, se puede sustituir por otro material para que la unidad minera continúe sus operaciones, no se puede sustituir ese material peligroso, ¿no? Este ácido corrosivo es necesario para sus operaciones en la planta. ¿Qué controles de ingeniería podríamos aplicar para reducir ese riesgo? En el vehículo podríamos colocar en la cabina, ¿no? Control antifatiga, otro control, Walter nos dice doble conductor, excelente. ¿Qué otro control de ingeniería es, Walter, lo consideramos en ingeniería o control administrativo? Creo que como control administrativo podría ser, porque el control de ingeniería es instalar algún dispositivo o un cambio, modificar, ¿no? Controles antifatiga, ok, usar reloj antifatiga. Está dentro de esta definición de controles antifatiga. ¿Qué otro control podríamos implementar? Ok, como control administrativo, vamos a colocar
conductor, doble conductor. Si alguien tiene alguna idea más para los controles de ingeniería, me escribe y ahí lo vamos colocando. Otro control, nos dice Carlos, sería descansar 8 horas antes de salir. Descanso de 8 horas antes de iniciar, ¿no? Antes de salir, tiene que descansar. ¿Ok? Por- em, procedimientos de paradas y descansos, pausas, ¿no? Procedimiento, procedimiento de parada y descanso. ¿Alguna capacitación? ¿Capacitación sobre qué podríamos hacerlo? Capacitación sobre reglamento de tránsito, capacitación sobre seguridad de materiales peligrosos, y ahí vamos teniendo medidas, ¿no? Tomando decisiones. Estamos haciendo un ejercicio, vamos tomando algunas decisiones. Y este es el trabajo que se tiene que realizar en general con todas las actividades que se realizan en la unidad minera o en los trabajos ¿no? En las actividades que realizan los trabajadores. Y en EPP adecuados, ¿no? Estos son los controles, la jerarquía de control. En EPPs, ¿qué equipos de protección? Hemos visto que tienen equipos de protección ahí en las imágenes. ¿Qué equipos de protección le agregaríamos? Lentes de seguridad, ah, protector solar, traje, ¿no? Traje contra materiales peligrosos, y ahí algunos otros equipos de protección personal. Entonces, implementado estos equipos, vamos a ver qué nos dice el, el reglamento, ¿no? Usando las diapositivas, llegamos a la reevaluación. En esta matriz de I+C de línea base, considera la reevaluación que nos va a entregar el riesgo residual. Se califica igual, se evalúa igual, es volver a evaluar. Este es el riesgo que existe después de haber aplicado los controles de seguridad, y continúa con una acción de mejora, que es una acción que se lleva a cabo para optimizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de mejorar el desempeño de la empresa en la seguridad y salud en el trabajo en la organización. A ver, vamos a la matriz y vamos a reevaluar. Y ustedes me dan sus calificaciones como parte del ejercicio. Con los controles, y hay que tener en cuenta, porque a veces ocurre mucho en la matriz de I+C, y cuando hay fiscalización a veces tenemos problemas, porque por ejemplo, control administrativo, no existe doble conductor y se va a implementar ese doble conductor. Entonces hay que ponerle la fecha en que se va a implementar. Estamos, por ejemplo, 14 de junio, como es un trabajo que se realiza seguido, el 20 de junio, a más tardar, la fecha, ¿no? Descanso de 8 horas antes de iniciar. Acá podría ser sensibilización, ¿no? Una capacitación. Entonces, ¿cuándo se le va a dar esa capacitación? De repente va a coincidir
20 de junio. En todo lo que se coloque como controles, se debe colocar el plazo. Procedimiento de paradas, yo descanso. ¿Cuándo se va a entregar este procedimiento? 20 de junio del 2024. Capacitación sobre el reglamento de tránsito, igual, 20 de junio 2024. Pueden haber algunas fechas diferentes, pero no deben ser muy espaciadas, ¿no? Capacitación sobre seguridad de materiales peligrosos. De repente en una se dan todas las capacitaciones. 20 de junio del 2024. Ok. Vamos a suponer para el ejercicio que de repente no tenía lentes, entonces, ¿cuándo se le va a asignar esos lentes de seguridad? 14, el 18 de junio se le va a asignar los lentes inmediato, ¿no? 18, estamos 14, 17 el lunes. Protector solar igual. Siempre hay que colocar las fechas porque em, la reevaluación se tiene que hacer después que se han implementado, ¿no? Es muy común a veces encontrar una reevaluación solo con colocar acá en la hoja, ¿no? En la herramienta, en el documento, colocando ahí, ya se hace la reevaluación. Hay que tener en cuenta que la reevaluación es una vez implementada. Entonces, la reevaluación sería el 17, entre el 17 y el 20, sería la reevaluación, con los controles implementados y haciendo seguimiento, ¿no? Si se va a entregar el 17, hay que evidenciar la entrega de esos equipos de protección. Si se va a asignar un doble conductor, hay que evidenciar la contratación de ese doble conductor. Entonces, con estos controles vamos a reevaluar el nivel de jerarquía. Perdón, el nivel de severidad. Teníamos acá nivel de severidad 2. ¿Qué calificación le daríamos ahora en el nivel de severidad? Continuaría con pérdida permanente, pérdida o cambiaríamos a pérdida temporal, mortalidad, catastrófico. ¿En cuál cambiaríamos? La severidad, cuando hacemos una calificación, no cambia, ¿no? Siempre es la misma, porque de ocurrir el accidente va, va a tener las mismas consecuencias. O sea, con todos los controles, si ocurre el accidente, va a ocurrir igual, ¿no? Entonces, vamos a calificar dos. Lo que cambiaría es el nivel de probabilidad con los controles que hemos implementado. Entonces, ahí nosotros le habíamos calificado con el D, que es, ¿dónde está? De la probabilidad, no, habíamos calificado con C, la probabilidad de que podría suceder, ¿ok? Entonces, con estos controles podríamos estar en que raro que suceda, teniendo dos conductores, capacitándolos, que descansen, ¿no? Podríamos calificar a raro que suceda, ¿no? Para este ejercicio vamos a colocar raro que suceda, que estaría dentro, raro que suceda, nos vamos a la matriz, raro que suceda en D, ¿no? Lo calificamos en D. Entonces tendríamos
En el color, ¿Qué sería? ¿no? 12, Diego, a ver ahí, ya, ¿cómo en el está nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. ok. Y en amarillo, ¿no? El nivel de riesgo ya sería medio, ¿no? Iniciar medidas para eliminar, reducir el riesgo, también evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. La reevaluación nos va a dar un panorama y se tiene que hacer seguimiento, ¿no? Como parte del control, sobre todo cuando nos arroja una clasificación alta. Eh, los controles deben ser estrictos, más exigentes y con un monitoreo más frecuente, ¿no? Dentro de la organización para evitar los accidentes laborales. Y finalmente, en esta parte de la plantilla se coloca las acciones de mejora que se hayan implementado o que se tienen en cuenta y el nombre del responsable, ¿no? De quién va a ser el responsable de la implementación de los controles de estas actividades. Y de la misma manera se realiza, ¿no? Para el ejercicio tomamos la información de todas las tareas, lo hemos colocado en una celda, pero lo recomendable es hacerlo celda por celda para que se pueda identificar mucho mejor los peligros y evaluar de manera adecuada los riesgos. ¿Ok? Con esto estaríamos terminando esta webinar sobre I+C de línea base. Si tienen alguna pregunta, consulta, comentarios, por favor, pueden escribir o abrir su micrófono. Mientras se animan a hacer y dejar sus comentarios, les comparto que cuento con un canal de YouTube. Voy a pasar el enlace ahí en el chat para que puedan suscribirse los que desean. Y cuando se suscriban, mm, les va a llegar una notificación que estamos compartiendo algún video, hemos colgado algún video. En este canal tenemos muchos videos sobre seguridad ocupacional, seguridad patrimonial y liderazgo. Les recomiendo ir a la lista de reproducción, al playlist en YouTube, ¿no? En este canal. Y en la lista de reproducción vamos a encontrar ya segmentado por temas, ¿no? Por ejemplo, acá hay un tema sobre el reglamento de seguridad privada y así sobre los diferentes temas ya segmentados que hemos ido brindando. Nos vamos donde dice gestión de seguridad y salud en el trabajo y vamos a encontrar una lista de todos los cursos que hemos brindado respecto a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo. Elaboración del reglamento, matriz de I+C, también en otro método, línea base. Ahí van a encontrar diferentes videos respecto a seguridad y salud en el trabajo. También, por ejemplo, estuvimos hablando y tocando algunos puntitos sobre materiales peligrosos. También van a encontrar una lista de reproducción sobre materiales peligrosos. El diamante de materiales peligrosos, ya explicado de manera detallada, la hoja de datos de seguridad, el MSDS, todo el contenido y cómo manejar los MSDS y el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos de acuerdo a su reglamentación. En, en este canal compartimos así ¿no? las diferentes herramientas de gestión, por ejemplo acá
sobre el ATS, sobre el PETAR, y así vamos brindando algunas capacitaciones. Vamos a ir completando también todo lo que respecta al reglamento de seguridad ocupacional en minería. Entonces, ahí pueden navegar y encontrar la información que pueda ser de utilidad para ustedes. Ok. Walter nos deja un comentario. El I+C solo se puede implementar en el área de minería, construcción y en seguridad privada. Este I+C de línea base es para minería, ¿no? Y las empresas conexas, las empresas que brindan servicios como construcción, que brinda servicios en minería, seguridad privada, que brinda servicios en minería, tienen que alinearse con este reglamento de seguridad ocupacional, entonces tiene que utilizar este I+C. Las empresas, las organizaciones, tanto de construcción y seguridad privada, que no brindan servicios a unidades mineras, pueden utilizar este método o cualquier otro método. No están obligados a utilizar este método. Pueden utilizar cualquier otro método también. Martín, ¿podría dar un aporte? Sí, Sí, ¿qué tal, Martín? Buenas tardes a todos los participantes como el que habla. ¿cómo estás, Eh, vos? ¿Qué tal? Martín, yo quería agradecer por la capacitación, uno, que es muy bueno. El motivo por la cual asisto a las capacitaciones que brindas tú me ayuda en la profesión. Comento, una patrocinada que trabaja en un peaje de Lima, bueno, yo vivo en Arequipa, este, tuvo un problema, no voy a nombrar la empresa ni el nombre de la trabajadora, pero es un peaje que es recaudadora. Ajá. Al momento de recepcionar el importe por el pago del peaje, era un conductor de un ómnibus de transporte público. La recaudadora le entrega el vuelto, digamos así. El conductor lo jala de la mano. En esa jalada de la mano logra afectarle la parte, digamos, la muñeca dorsal y otra parte más del brazo. La lesiona. Exactamente, sufre lesiones. Se hace todo el proceso y todo lo demás y obviamente que las empresas buscan pues la mejor forma de eh, terminar el contrato, cualquier forma de reducir a la persona de su centro laboral. Resulta que esta trabajadora terminó su contrato, la sacaron, pero seguía con la lesión. Entonces, ¿por qué va este antecedente? Justamente habla acá, el, acudimos al primero instancia en la parte administrativa, antes de ir al Poder Judicial, es a la SUNAFIL, que es un tema por la vía administrativa. Y la SUNAFIL ya se ha pronunciado con lo siguiente, ¿no? Que dice, le quiero decir lo siguiente. Si bien se identifica el peligro del contacto manual del recaudador con el usuario, es decir, la trabajadora con el conductor del servicio público, con el riesgo de maltrato físico y verbal, y con el consecuente daño de lesiones músculo, esquelético y trauma psicológico. Sin embargo, acá menciona, no se evalúa este riesgo de acuerdo con lo establecido con el propio procedimiento de la elaboración del I+C. Ujú. Y también dice, el no valorar el riesgo de agresión física y verbal de forma adecuada de la tarea realizada al momento del accidente de trabajo conllevó a que no se implemente de forma obligatoria los controles operacionales asociados a su tarea. Es lo que lo has venido comentando, la actividad, la tarea, Ujú. cuál es el peligro, el riesgo.
la severidad, la probabilidad y los controles residuales, ¿no? Entonces, justamente por acá ya la ha impuesto la sanción administrativa que corresponde por parte de SUNAFIL. Esto me va a conllevar a mí, en caso de que hoy en día la trabajadora no puede hacer movimientos repetitivos porque ya la lesionó, ¿no? Obviamente que ya tiene más de un año con esta lesión. Ujú. Entonces, ¿cómo es importante esta primera evaluación que has mencionado tú del tema del IPRC? Inclusive tenía un patrocinado con una consecuencia fatal. Por eso que me conllevó a ampliar más conocimiento de lo que es el IPRC, todo lo que es la ley 29783. Este accidente de fatalidad habla, pues, ¿no? De los EPP. Muchos colegas no saben, pues, del EPP y de las clases que tú brindas, pues, ¿no? Ujú. Para presentar una buena defensa para el patrocinado. Obviamente esto ocurrió en una mina, que tampoco lo voy a mencionar, con una fatalidad y pude yo ver de que no tenía al momento de realizar la tarea y tampoco estaba consignado en el IPRC el EPP adecuado, que era el dispositivo, de repente me equivoco el término, el dispositivo de medición de gases, ¿no? Ok, de un control Eh, de ingeniería. Ujú. Así es, así es. Justamente por esta, realizar esta labor sin este EPP o este dispositivo, fue parte de la causa de la muerte, ¿no? Que pudo haberlo prevenido y lo tendríamos ahorita viviendo este trabajador. Entonces, agradezco y doy como reflexión para todos los presentes de que no debemos elaborar un IPRC de manera muy general, hay que Superficial, ser sí, bastante bien claro. detalloso, porque justamente la parte legal ahí donde esos vacíos o esas probabilidades en las que podemos decirle, obviamente que hemos identificado, es una filtra también identificado de que no se valoró dentro del IPRC sobre el riesgo que le podría haber sucedido a esta recaudadora y Ujú. la consecuencia que tiene una lesión que obviamente vamos a verlo ya que es una incapacidad temporal de por vida, ¿va? Para la Ujú. recaudadora, Claro. siendo una recaudadora tan joven, ¿no? Ujú. Eso es importante, ¿no? Es importante lo que acá allí. Ese era mi aporte, Martín. Muchas gracias, Augusto, por tu comentario. Va a ser de mucha utilidad para todos. Y es la realidad, ¿no? Es lo que ocurre en las empresas. Eh, Esto también nos deja una reflexión con respecto a los abogados, ¿no? Que todas las empresas tienen asesores y se involucren un poco más en estos temas antes que ocurra el evento, el incidente, ¿no? Para poder proteger a la empresa y proteger a las personas, a los trabajadores también. Muchas gracias, Augusto, importante tu comentario. Ok, em, finalmente, les comento, tenemos un grupo de WhatsApp con 336 integrantes. Hay integrantes de diferentes lugares en Perú y de Sudamérica también. Este, y tocamos solo temas de seguridad ocupacional, seguridad patrimonial. No tocamos otros temas. A veces se realizan consultas, a veces entregan documentos, aportes. Hay profesionales muy destacados, con mucho conocimiento, y también personas que están aprendiendo, ¿no? Que están, justo se unieron para aprender de diferentes profesiones, de diferentes tipos de trabajo que realizan. Este grupo lo tenemos ya casi ya 3 años, y cuando deseen participar y los que deseen nos brindan sus datos personales y los agregamos, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido inconveniente, ¿ok? Entonces lo que desean, me escriben, me envían
sus datos personales al WhatsApp, ¿no? Mi teléfono es este, 965-171-485, o me escriben al correo. Cualquier consulta, cualquier comentario adicional con respecto a esta capacitación u otro, podemos apoyarlo, brindarle alguna orientación. Aquí Walter nos escribe, nos dice, no estaba mapeado los incidentes que puede sufrir el personal. Pues, está haciendo referencia seguramente al comentario que hizo Alfredo, ¿no? Ok, por mi parte, muchas gracias. Los invito a abrir sus cámaras para tomar un pantallazo y publicar en nuestras redes sociales que hemos brindado esta capacitación. A gusto. ¿Cómo estás, Walter? Buenas tardes, José. Gracias por abrir sus cámaras. No, gracias a usted. Gracias, Elvis. Lucas, buenas tardes. Buenas tardes ya. Ha sido un poquito largo la capacitación, pero creo que interesante. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Interesantísimo. Muchas gracias, Walter. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la capacitación, instructor. Listo. Estamos en contacto la próxima semana. Ahí le estamos Gracias. publicando nuestro próximo curso. Listo. Hasta luego, gracias, muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, Walter. Gracias, José. Elvis, Liz. Buenas tardes. Jessica. Hasta luego. Efraín. Buenas tardes. Marco también. Buenas tardes. Y Andoas. Sucame Andoas. Buenas tardes. Saludos, Neil, desde Piura. Un fuerte abrazo.